Hola mis niños de tercer grado, vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento verbal. Para ello deseo que estén muy atentos a la explicación del día de hoy. Hola mis niños, vamos a iniciar nuestra clase de razonamiento verbal. El día de hoy vamos a practicar para el examen, recordando aquellos temas que hemos visto. Iniciamos con el tema, ¿qué es una oración? La oración está formada por un conjunto de palabras. Quiere decir que estas palabras deben estar relacionadas entre sí, con el objetivo de que mi oración tenga coherencia y sentido. Observamos aquí el conjunto de palabras, pero estas están desordenadas. Para yo poderlas ordenar, lo primero que debo tener en cuenta es que una de las palabras debe estar escrita su primera letra con mayúscula y la última palabra debe tener consigo un punto. Es por ello que decimos que la oración debe iniciar la primera letra con mayúscula y terminar en un punto. Por lo tanto, hemos formado la oración, mi hermana y yo nos vamos de vacaciones. La primera palabra está escrita con mayúscula y la última palabra termina en un punto. Son dos características fundamentales que yo debo tener en cuenta para poder formar una oración con palabras desordenadas. Tenemos el siguiente ejercicio. Me dice, ordena las palabras y forma la oración correcta. Compré ¿quieres qué helado te? Como podemos observar, hay dos palabras que tienen signo de interrogación. Quiere decir que la oración que voy a formar es una pregunta. Muy bien. La primera palabra que inicia con mayúscula es quieres. Recolocamos número 1. ¿Quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres qué? Número 2. Te. Número 3. Compre. Número 4. Número 5. Helado. ¿Quieres que te compre un helado? Entonces, concluimos que la oración que formé es ¿quieres que te compre un helado? En la siguiente oración decimos mañana médico iré al. ¿Cuál sería la palabra que va con mayúscula? Mañana. ¿Qué haré mañana? Iré. Número 3. Número 4, la. Mañana, número 5, número 6, al y número 7, médico. Por lo tanto, la oración que formé es mañana iré por la mañana al médico. Observamos que en ambas oraciones tiene las dos características fundamentales que me van a permitir ordenar las palabras y poder formar la oración. La primera, que una de ellas tiene que iniciar su primera letra con mayúscula y otra palabra que termine en un punto. El segundo tema que vamos a trabajar y recordar es los hiperónimos. Son palabras que nombran a un conjunto de elementos en forma general. Me dan los elementos y yo tengo que descubrir la característica que hay en estos elementos para poderle colocar el nombre en forma general. Por ejemplo, observamos una canasta en la cual contiene uvas, manzana, naranja, pera y plátano. Nombre cada uno de los elementos que contiene esta canasta. ¿Y qué característica podemos decir de estos elementos?
Muy bien. La característica que hemos encontrado es que estos 5 elementos son frutas. Cuando yo nombro, le doy un nombre al conjunto de elementos, entonces a este le consideramos que son hiperónimos. Cuando le coloco el nombre al conjunto de elementos, consideramos que son hiperónimos. Otro ejemplo, tengo rojo, azul, amarillo, blanco. ¿Qué característica decimos de estos elementos? ¿O qué nombre le podemos colocar a este conjunto? Muy bien, que son colores. Colores viene a ser hiperónimo. Sin embargo, los hipónimos me dicen que son palabras que nombran en forma específica los elementos del grupo. En los hipónimos me dan el nombre del conjunto y yo tengo que ir mencionando qué elementos pertenecen al nombre que me han dado. Si me dan, por ejemplo, la palabra aves, yo tengo que mencionar cada uno de estos elementos que pertenecen a los animales que son aves. Por ejemplo, gallina, pavo, gallo, etc. Cuando yo nombro los elementos, a estos se les consideran hipónimos. Otro ejemplo. Seguimos con el ejemplo de la canasta. La canasta sabemos que tiene el nombre de frutas, pero cuando yo ya menciono uvas, manzana, plátano, naranja, los elementos, a estos elementos se le llaman hipónimos. Hipónimos. Nombro los elementos del nombre del conjunto que me dan. Hiperónimos cuando yo nombro el nombre del conjunto, teniendo en cuenta los elementos. En el ejercicio me dice: completa las oraciones con el hipónimo o el hiperónimo de las palabras subrayadas. Los refrescos y gaseosas son mis preferidas. Refrescos y gaseosas, les pregunto, ¿son hipónimos o hiperónimos? Muy bien, refresco y gaseosa, observamos que son dos elementos que me están dando. Como son dos elementos, por lo tanto, digo que son hipónimos. En la rayita se va a completar con un hiperónimo. Refrescos y gaseosas, que vendrían a ser bebidas. Entonces completamos la oración. Los refrescos y gaseosas son mis bebidas preferidas. Siguiente. Los deportes que practicamos en mi colegio son. La palabra subrayada, o sea, deportes, ¿es hipónimo o hiperónimo? Muy bien, me están dando el nombre del conjunto, hiperónimo. Quiere decir que yo voy a nombrar a los elementos para poderlo convertir en un hipónimo. Deportes hay muchos, de las cuales hemos considerado fútbol y vóley. La vestimenta está bonita, me encanta la de encaje. La palabra que me han dado es vestimenta. Vestimenta viene a ser el hiperónimo y yo tengo que escribir un hipónimo. Diría la blusa de encaje. Luego, las gallinas y pavos son animales que hay en mí. Las palabras subrayadas que me han dado son gallinas y pavos.
por lo tanto decimos que gallinas y pavos vienen a formar parte de hipónimos. Y tengo que descubrir el hiperónimo. Gallinas y pavos son animales de una granja. Otro tema que recordaremos es el uso de los conectores. ¿Y qué son los conectores? Son palabras que enlazan dos o más oraciones dentro de un texto. Estos conectores me permiten que mi oración tenga la coherencia y el sentido correspondiente. Asimismo, que no exista redundancia, o sea, que no se repitan las palabras cuando deseo escribir la oración o un texto. Existen diferentes tipos de conectores: el conector de adición, el conector de secuencia, el conector de oposición y el conector de consecuencia. Adición porque se añade algo, y los conectores que utilizamos de adición, además y también, más aún, asimismo. Secuencia porque existe un orden determinado, y los conectores que utilizamos son primero, después, luego, a continuación, posteriormente y finalmente. Estos conectores se utilizan en los textos instructivos. Oposición porque viene a establecer una comparación. Pero sin embargo, aunque por el contrario, en cambio, consecuencia porque surgió algo, hay una causa para originarse por una consecuencia, y los conectores que utilizamos son por esa razón, entonces, por lo tanto, por eso, así que, en consecuencia, por consiguiente, debido a esto. En el ejercicio me dice: subraya el conector de cada oración, luego indica su clase. En la primera oración, lávate las manos, después almuerzas. ¿Cuál creen ustedes que sería el conector en esta oración? Muy bien, el conector es la palabra después. Después, ¿qué tipo de conector sería? Muy bien, conector de secuencia. En la siguiente oración, es médico, además educador. ¿Cuál es el conector que hay en esta oración? El conector es la palabra además. ¿Y qué tipo de conector es? Adición. Traicionaste mi confianza, por eso no te perdono. Por eso, ¿qué tipo de conector sería? Consecuencia. Primero echa la harina, luego los huevos. Aquí observamos dos tipos de conectores, primero y luego. Estos conectores forman parte de ser conector de secuencia. Recuerden que para poder subrayar e indicar la clase de conectores, debo tener en mi mente en cada clase que hay cuáles son los conectores que se pueden utilizar. Y finalmente recordamos el tema del texto. Para ello nos planteamos la pregunta: ¿qué es un texto? Es un conjunto de oraciones que se relacionan entre sí por un tema en común. El texto está formado por oraciones y párrafos. ¿Qué eran las oraciones? Las oraciones se forman por un conjunto de palabras, de las cuales estas palabras deben también estar relacionadas entre sí para poder darle
coherencia y sentido a la oración. Sin embargo, el párrafo se forma por un conjunto de oraciones y se identifica mediante el punto y aparte o final, representándolo, señalándolo mediante corchetes o llaves. ¿Cuáles son los elementos de un texto? El tema y la idea principal. ¿Y qué es el tema? El tema podemos descubrirlo mediante la pregunta de qué trata el texto. Es lo más relevante, lo más importante que hay en el texto. Sin embargo, la idea principal puede utilizar la pregunta ¿qué es lo más importante del tema? Quiere decir que para poder hallar la idea principal, primero tengo que reconocer cuál es el tema del texto para luego poder reconocer la idea principal. Continuamos con el ejemplo. Todos los animales que pertenecen al grupo de los vertebrados son aquellos que tienen un esqueleto interno articulado, que actúa como soporte del cuerpo y permite su movimiento. Los vertebrados tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y casi todos presentan extremidades. Según el medio por el que se desplazan, pueden tener forma de aletas, patas o alas. Algunos son vivíparos, quiere decir que nacen del vientre materno, y otros ovíparos nacen de huevos. La primera pregunta que voy a desarrollar es ¿cuál es el tema del texto? Para ello, también realizo una pregunta. ¿De qué trata el texto? Muy bien, en todo el texto me está hablando de los animales vertebrados, Entonces decimos que el tema del texto es los animales vertebrados. ¿Cuántas oraciones y párrafos hay? Vamos primero a señalar las oraciones. Empezamos. Mi primera oración inicia desde todos los animales y termina hasta donde dice movimiento. Todo ello es mi primera oración. Muy bien. Luego, mi segunda oración inicia desde la palabra los vertebrados tienen el cuerpo dividido en cabeza, tronco y casi todos presentan extremidades. Mi segunda oración. Mi tercera oración inicia según el medio por el que se desplazan, pueden tener forma de aletas, patas o alas. Mi cuarta oración. Y finalmente decimos, algunos son vivíparos porque nacen del vientre materno y otros ovíparos porque nacen de huevo. ¿Cuántas oraciones hay en el párrafo? 1, 2, 3, 4 oraciones. ¿Y cuántos párrafos hay en el texto? En el texto, primero ubicamos los puntos de aparte. Muy bien, acá hay un punto aparte. Acá no, porque este es punto seguido. Acá también hay otro punto y aparte. También consideramos el punto final. ¿Cuántos párrafos tiene el texto? A ver, 1, luego 2 y finalmente 3. 3 párrafos tiene el texto. ¿Y cuál es la idea principal? Para hallar la idea principal me pregunto, ¿qué son los vertebrados?
¿O qué me dicen de los vertebrados? Los animales vertebrados son aquellos que tienen esqueleto interno articulado, que actúa como soporte del cuerpo y permite su movimiento. Es mi idea principal. Muy bien, mis niños, hemos culminado nuestro repaso para el examen. Les recomiendo que practiquen mucho los ejercicios que hay en el módulo. Les deseo suerte en su examen. Nos vemos hasta la próxima clase.